Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Primera de Juan 2:1, de la Biblia. Este versículo dice: Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Los detalles. Es notorio que, en este versículo, a los creyentes se les llame hijitos, y esto recuerda a los bebés aprendiendo a caminar, y que tropiezan mucho. Lo grande en esto es que tenemos un abogado que es fiel, efectivo y capaz. Consideremos esta pregunta: una vez que el seguidor de Jesucristo está salvo, ¿sigue estando siempre salvo? Para esto, veamos algunos versículos de la Biblia. Primero, Judas 5 dice: Mas quiero recordarles, ya que una vez lo sabían, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Segundo, Mateo 24:13, dice: Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tercero, Filipenses 2:12, dice: Amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Cuarto, Hebreos 10:26-27, dice: Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estos 4 versículos de la Biblia, nos dan a entender que el seguidor de Jesucristo, una vez que esté salvo, tiene la gran responsabilidad de cuidar su salvación, porque Satanás nos la puede arrebatar, si nosotros le hacemos caso. Pero, ¿peca el cristiano salvo? Sí, peca. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa desde que Adán y Eva dieron entrada al pecado. Recordemos que, después de esto, llegó a existir la muerte, la cual antes de eso no existía. Por eso Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aunque día a día, el verdadero creyente sostiene una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos enseña Efesios 6:12, definitivamente, el verdadero seguidor de Jesucristo, no busca pecar, sino que voluntariamente se aparta de la tentación y del pecado. Sin embargo, Satanás y los demonios constantemente nos disparan dardos de fuego malignos, para hacernos pecar. Por eso, la Biblia, en Efesios 6:16 nos dice: Tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando Juan el Evangelista escribió Primera de Juan 2:1, él no quiso decir que no es pecado pecar intencionalmente. Además, el mismo Espíritu que inspiró a Juan, también inspiró al escritor de Hebreos 10:26-27. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que cuidar su propia salvación, porque Satanás siempre anda buscando ocasiones para hacernos caer, ver Primera de Pedro 5:8. Lamentablemente, hay muchas personas que se engañan a sí mismas. En Tito 1:16, la Biblia claramente dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que el seguidor de Jesucristo genuino, no busca pecar. Pero a veces, de forma involuntaria, es instado a pecar, debido a los dardos de fuegos malignos de Satanás y los demonios, y a las personas que caen, es a quienes el apóstol Juan les escribió este versículo, para que se arrepientan y sean restaurados, confiando en nuestro abogado Jesús. También, debemos tener en cuenta que, así como el Padre y el Hijo crearon juntos al mundo, juntos estarán para juzgar a los hombres, y decidir quiénes tendrán un lugar en el reino venidero de Cristo. Sin duda alguna, el anciano de días, del que habla Daniel 7:9, es el Padre Dios. Asimismo, el Hijo del Hombre, del que habla Daniel 7:13-14 es Cristo, quien se acercará al Padre para participar en el juicio que tendrá lugar. Siendo nuestro sumo abogado, Cristo defenderá nuestro caso ante el Padre o Juez Supremo, ver Daniel 7:10. Los que han negado a Cristo, Él los negará a su vez. Una condición indispensable para que Cristo nos defienda, o nos confiese, según sus propias palabras,
es que también nosotros confesemos a Él públicamente. Por eso en Lucas 12, 8-9 en la Biblia, Cristo dice, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Como resultado de este juicio, los redimidos quedarán separados de los reprobados, pues revelará a quienes anduvieron como Cristo anduvo, y a quienes se negaron a obedecer. Habrá dos clases de almas, los redimidos y los condenados. Ambos grupos resucitarán para recibir la recompensa o el castigo. En Daniel 7:14, se describe la sesión inaugural del juicio, cuyo fallo es inapelable. En esa escena grandiosa, Daniel ve millones de seres celestiales que estarán delante de Dios, listos para dar testimonio de su misericordia y su justicia, versículo 10. La sesión comenzará, y los libros celestiales serán abiertos. Entonces nuestro Señor Jesucristo se unirá al Padre Dios, para examinar cada caso y juzgarlo, de acuerdo con lo que está escrito en esos libros. Una vez concluido el juicio, Cristo entrará en posesión de su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿En qué código se basará ese juicio? El Nuevo Testamento nos dice que seremos juzgados de acuerdo con la ley de Dios. Así hablen, y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de libertad. Ver Santiago 2:12, en la Biblia. Bienaventurados entonces los que hayan andado como Cristo, que hayan guardado los mandamientos del Padre Dios, ver Juan 15:10, y que, por el poder del Espíritu Santo, hayan sido fieles a Dios. Bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad celestial, ver Apocalipsis 22:14. ¿Cómo examinará Dios cada vida? Dios posee datos precisos acerca de nuestra naturaleza física, Salmo 139:15-16. Él sabe cuántos cabellos tenemos, Mateo 10:30. No podemos ocultarnos de Él, Salmo 139:1-12. Él conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos, Primera de Reyes 8:39. De acuerdo con la profecía, nuestro Señor Jesucristo magnificó la ley de Dios. Lo hizo observando fielmente cada mandamiento, al punto de que vivió sin pecado, ver Hebreos 4:15. En el día del juicio, todos los secretos de nuestro corazón aparecerán desnudos delante de los ojos de Dios. Será el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio, Romanos 2:16. ¿Cómo puede conocer Dios todos los detalles de la vida de aquellos, que duermen en la tumba desde hace siglos? Dios es omnisapiente, lo sabe todo. Además, hay ángeles, mensajeros, que están encargados de llevar los libros del cielo y mantener al día sus anotaciones. Podemos pensar que los libros del cielo, son más avanzados que la mejor computadora creada por el hombre. Jesucristo dice, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles, Apocalipsis 3:5. Sin embargo, como consecuencia del juicio, se borrarán ciertos nombres que están escritos en el libro de la vida, y se confirmarán otros. ¿Cuán importante es entonces que nuestro nombre esté escrito en ese libro? Apreciado hermano, estará el suyo escrito allí, solo si lo está, podrá usted llegar a ser ciudadano de la patria eterna. Terrible será la suerte de millones de personas, cuyos nombres nunca se inscribieron en el libro de la vida, porque nunca confesaron al Señor Jesucristo. Pero será igualmente terrible la de aquellos que, tenían el nombre inscrito en ese libro, y luego se les borró al concluir el juicio. La pregunta es, ¿por qué borra Dios un nombre después de haberlo inscrito? Recordemos que Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en Mateo 7:21. Lo maravilloso es que, en vista de que Dios posee una información detallada y exacta de nuestra debilidad humana, y de nuestros pecados, y siendo que no podemos comparecer ante el tribunal para defendernos, Él nos presenta una esperanza. ¿Qué esperanza tenemos de ser indultados? En su misericordia, nuestro Padre Celestial nos da un abogado tan poderoso, que nunca ha perdido un solo pleito. Gracias Jesucristo por eso. Cristo será nuestro defensor, si le confiamos nuestra causa.
Cada día debemos conversar con nuestro abogado divino, Jesucristo, para que nuestra situación sea clara. Si obramos así, seremos indultados. De lo contrario, nos expondremos bajo la condenación divina. Debemos confesar nuestros pecados antes de que nuestros nombres sean llamados a juicio. Mientras tanto, nuestros pecados pueden ser perdonados. El apóstol Pedro dijo que, si nos arrepentimos, Dios borrará nuestros pecados cuando lleguen los tiempos del refrigerio, pues en Hechos 3:19 dijo, así que, arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos del refrigerio. ¿Qué promete hacer Dios con nuestros pecados si nos ponemos en acción? Isaías 1:18 nos dice, vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestros pecados serán borrados, no porque lo merezcamos, sino porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Cuán maravilloso es el amor del Señor Dios por criaturas indignas como nosotros. Apreciados hermanos, debemos pedir a Jesús, nuestro abogado, que borre nuestros pecados de manera que podamos libremente comparecer en el juicio delante de Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el único que puede defender nuestras causas. Pero lo hará solamente si le confesamos nuestros pecados directamente a Él. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No es maravilloso saber que Dios conoce todo lo que nos concierne y que además nos ama? Él es nuestro Padre, y es el juez de los atrios celestiales, y Jesús, nuestro amigo y hermano mayor, está a nuestro lado. ¿Qué pensamientos consoladores son estos? Cuando el juicio termine, nuestro Señor dejará el lugar santísimo en el santuario celestial, porque su obra expiatoria habrá concluido. Entonces, resonarán estas palabras, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Cuando nuestro Señor Jesucristo reciba el reino, regresará en las nubes de los cielos, y reunirá a sus escogidos, que estarán esparcidos por toda la tierra. Ver Primera de Tesalonicenses 4:17. Los nombres de esos bienaventurados se hallarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Apreciados hermanos, debemos estar preparados para ese acontecimiento extraordinario. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador ahora, y con placer defenderá nuestra causa delante del tribunal de Dios, si cada uno de nosotros le pide ahora que sea su abogado. Amén. Que Dios le bendiga ricamente.